La puerta de la pequeña casa de adobe se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared y del techo cayó una fina lluvia de arena. Marisol se estremeció y se le cayó la aguja de las manos. Se levantó de la silla y se limpió las manos en el delantal raído. Desde la puerta ya se percibía un fuerte olor a chicharrón y sudor. «Marisol, ¿dónde estás, mujer?». La voz de Raúl sonaba ronca y resonante. El día de paga en la mina siempre terminaba igual. El marido regresaba pasada la medianoche, habiéndose gastado la mitad de lo que había ganado. «Aquí estoy, en la cocina», respondió Marisol en voz baja, mientras revisaba rápidamente la sopa en la primitiva cocina. Se acercaban pasos pesados, y cada uno de ellos resonaba en su pecho con un dolor sordo de espera. Raúl apareció en la puerta, alto, con las manos oscuras por el polvo del carbón, que ni siquiera se había molestado en lavar. Su rostro, normalmente atractivo, con rasgos indígenas marcados, estaba ahora desfigurado por el alcohol. Sus ojos, casi negros, brillaban con un brillo malsano. «¿Por qué no me esperas en la puerta?». Raúl se apoyó en la pared, respirando con dificultad. «¿Te has vuelto perezosa en mi casa?». Marisol bajó la mirada, sabiendo por experiencia que mirarlo directamente solo lo enfurecería aún más. «Lo siento, estaba preparando la cena. Pensé que llegarías más tarde». «¿Más tarde?». Raúl se acercó. Su aliento olía a alcohol barato. «¿Has decidido que voy a pasarme toda la noche bebiendo? ¿Crees que soy como tu padre, un inútil que solo sabe vender trapos en el mercado?». Marisol apretó los labios, luchando contra el deseo de defender a su padre. Héctor Valdivia era un hombre honrado que nunca había levantado la mano ni a su mujer ni a su hija. Pero ahora había que calmar a Raúl. «Siéntate, come. Te he preparado tu sopa favorita con yuca». Raúl se dejó caer pesadamente en una silla toscamente ensamblada que crujió bajo su peso. El trabajo en la mina le había dado unos hombros anchos y unas manos fuertes. Hacía mucho tiempo, solo 3 años, Marisol admiraba esa fuerza. Ahora le daba miedo. Le puso delante un cuenco hondo del que salía vapor. Raúl cogió la cuchara y dio un ruidoso bocado. Su rostro cambió al instante. «¿Qué es esta porquería?». Dejó la cuchara con un estruendo. «No tiene sal». Marisol palideció. Se estaba acabando la sal y ella estaba ahorrando las últimas pizcas. «Lo siento, Raúl, casi no queda sal. Mañana compraré en el mercado». «¿Qué estás murmurando?». Se levantó, volcando la silla. «Trabajo como un burro en estas malditas minas. Llego a casa y ni siquiera puedo comer decentemente». Raúl agarró bruscamente el plato y lo lanzó contra la pared. El recipiente de barro se rompió, salpicando la pared y el suelo con sopa. «Raúl, por favor». Marisol retrocedió hacia la estufa. «Ahora traeré sal». «Inútil». La agarró por el antebrazo con tanta fuerza que Marisol gritó de dolor. «Te traje a mi casa, te di mi apellido y ni siquiera sabes cocinar». Tenía la cara tan cerca que ella podía sentir cada gota de su ira. En sus ojos se reflejaba una ira oscura y pesada, tan negra como el polvo de carbón que se le había incrustado en la piel. «Raúl, me haces daño», susurró Marisol, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Dolor?». Él se rió con una risa ronca. «Tú no sabes lo que es el dolor. El dolor es bajar cada día a un agujero oscuro, donde no hay aire y donde en cualquier momento te puede derrumbar. El dolor es aguantar a un capataz que te paga una miseria». Su mano se levantó y Marisol cerró los ojos, esperando el golpe. Pero, de repente, se oyó un golpe en la puerta. Raúl se quedó quieto, todavía apretándole el antebrazo. «¿Quién más está ahí?». Los golpes se repitieron, insistentes y exigentes. «Raúl, es mamá, abre». Marisol sintió que el corazón se le caía a los pies. Solo le faltaba Dolores para ser completamente feliz. Su suegra era la única persona a la que Raúl realmente escuchaba y respetaba. Raúl soltó la mano de Marisol y se dirigió hacia la puerta.
Ella se secó rápidamente las lágrimas e intentó poner una expresión tranquila en su rostro. No se podía mostrar debilidad ante Dolores, que atacaba como un cóndor hambriento que olía a un animal herido. «¿Mamá?». La voz de Raúl cambió instantáneamente, volviéndose casi infantil. «¿Qué hora es?». Entró Dolores Orcota, una mujer baja y corpulenta, con una falda oscura y un chal sobre los hombros. A pesar de su vestimenta sencilla, siempre se comportaba con dignidad, como si fuera, como mínimo, la esposa del alcalde y no la viuda de un minero. Sus ojos oscuros, iguales a los de su hijo, recorrieron rápidamente la habitación, fijándose con mirada perspicaz en el cuenco roto y la sopa derramada en la pared. «¿Qué está pasando aquí?». Miró a Marisol con evidente antipatía. «¿Otra vez tu mujer no sabe llevar la casa?». Raúl se encogió de hombros, sintiéndose inesperadamente avergonzado. La sopa no tenía sal. Dolores chasqueó la lengua. Lo sabía. Las chicas de la familia Valdivia nunca han sido buenas amas de casa. Ya has visto su casa, siempre está desordenada. Y su madre, Carmen, siempre está trabajando en lugar de ocuparse de la casa. Marisol apretó los dientes. Su madre trabajaba como limpiadora en una escuela para ayudar a su padre a mantener a la familia. Estaba cansada, pero siempre mantenía la casa limpia. «Intentaba ahorrar sal», dijo Marisol en voz baja. «Se está acabando y aún queda mucho para que termine el mes». Dolores resopló. «¿Oyes, Raúl? Está ahorrando en tu comida. O quizá está ahorrando para escaparse». Raúl se volvió hacia su mujer y sus ojos volvieron a encenderse de ira. «¿Es eso cierto? ¿Estás escondiendo dinero?». «No». Marisol levantó las manos desesperada. «¿De dónde voy a sacar dinero? Tú solo me das lo estrictamente necesario. No te atrevas a hablarle así a mi hijo». Dolores se colocó junto a Raúl como protegiéndolo. «Él te mantiene, te da un techo, y tú eres una desagradecida». Raúl, animado por el apoyo de su madre, dio un paso adelante. «¿Tengo que registrar tus cosas? ¿Quizás escondes el dinero entre tus harapos?». «Hazlo, hijo», asintió Dolores. «Los Valdivia siempre han sido astutos. ¿Recuerdas cómo su padre intentó engañarte con el precio de esas prendas de lana?». Marisol no pudo aguantar más. «Mi padre no engañó a nadie. Es un hombre honesto». El golpe fue repentino. La mano abierta de Raúl le quemó la mejilla. Marisol se apartó, apretando la mano contra la piel ardiente. «No te atrevas a levantarle la voz a mi madre», dijo Raúl entre dientes. Dolores observaba la escena con satisfacción. «Voy a prepararte una cena de verdad, hijo. Con una esposa así, pronto empezarás a pasar hambre». Salió, pero volvió casi de inmediato con una cesta cubierta con un paño limpio. «Ya me parecía que no se le podía confiar la cena a esta descuidada. Por eso he hecho un pastel de pollo». Marisol se quedó de pie, pegada a la pared, sin atreverse a moverse. Le ardía la mejilla y tenía un nudo en la garganta. Dolores recogió rápidamente los platos rotos y los restos de sopa, puso un plato delante de su hijo y le sirvió un gran trozo de pastel. La casa se llenó del olor a masa y especias. «Toma, come. ¿Y tú?», señaló a Marisol con el dedo. «Ve a ordenar tu habitación. Seguro que está igual de desordenada que la cocina». Marisol salió en silencio de la habitación, agradecida por poder esconderse. En la pequeña habitación, la única de la casa aparte de la cocina, se dejó caer sobre la cama y por fin dejó que las lágrimas brotaran. Lloraba en silencio, tapándose la boca con la mano para que no la oyeran. Desde la cocina llegaban las voces de Raúl y Dolores. Hablaban del trabajo en la mina, de los vecinos, de lo difícil que era vivir en esa zona pobre de Cusco. Marisol oía la risa de Raúl. Con su madre siempre era otra persona, casi un niño que buscaba su aprobación. Solo con ella, con su esposa, se convertía en un tirano malvado. Marisol se tocó con cuidado la mejilla. Todavía le ardía y, seguramente, por la mañana tendría un moratón.
No era el primero y, estaba segura, no sería el último. Cuando Dolores se marchó por fin, Raúl volvió al dormitorio, saciado y, al parecer, más tranquilo. Se desnudó torpemente tirando la ropa al suelo y se dejó caer sobre la cama. Marisol yacía de espaldas, fingiendo dormir. Sentía su mirada pesada sobre su espalda. «Mañana compra sal», espetó él. «Y no se te ocurra escatimar en mi comida». Pronto su respiración se volvió profunda y regular. Marisol se giró con cuidado y miró su rostro, relajado en el sueño. Ahora casi se parecía al Raúl con el que se había casado 3 años atrás, joven, con ojos ardientes, que le prometía una vida digna. ¿Dónde había ido a parar aquel hombre? ¿O es que nunca había existido y solo era una fachada, una máscara para atraer a una chica ingenua? Marisol esperó a que su respiración se hiciera completamente profunda, casi ronca. Luego, con cuidado, tratando de no hacer ruido con la cama, se levantó. El golpe en la mejilla le dejaba un dolor punzante. Se vistió en silencio y reunió en un pequeño paquete lo más necesario: ropa limpia, una foto gastada de sus padres que guardaba a escondidas bajo el colchón y un viejo broche de su madre, el único objeto de valor que le quedaba de su abuela. Después de mirar por última vez a su marido dormido, Marisol salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. En la cocina se quedó quieta, escuchando los ruidos que venían de la habitación. Silencio. Solo se oían los grillos en algún rincón y el viento susurrando entre las hojas secas fuera de la ventana. La noche era oscura, pero la luna daba suficiente luz para ver el camino. La calle de la pequeña ciudad minera en las estribaciones de los Andes estaba desierta. Solo se oía ladrar a un perro en la lejanía y se veía la luz encendida en un par de ventanas. Marisol caminó rápidamente por la calle en dirección al barrio antiguo donde vivían sus padres. No era la primera vez que daba un viaje nocturno, pero antes siempre regresaba por la mañana, antes de que Raúl se despertara. Hoy no estaba segura de volver. El moratón bajo el ojo le latía con cada paso. A la tenue luz de la luna, su sombra se deslizaba por las paredes de barro de las casas, delgada, con los hombros caídos y un bulto en la mano. La sombra de una mujer que había decidido dar un paso desesperado. La casa de sus padres estaba a unos 2 kilómetros. Marisol caminaba rápido, mirando por encima del hombro, como si esperara ver a su perseguidor. Pero las calles estaban vacías y solo la luna la acompañaba en su viaje nocturno. Por fin vio una silueta familiar, una casita con el techo torcido, pero con el patio bien barrido. Incluso en la oscuridad se veía que allí vivían personas que cuidaban de su hogar a pesar de la pobreza. Marisol llamó suavemente a la puerta, temiendo despertar a los vecinos. Al principio, nadie respondió. Llamó un poco más fuerte. Se oyeron pasos detrás de la puerta y la voz somnolienta de su padre preguntó: «¿Quién es?» «Papá, soy yo, Marisol». La puerta se abrió de golpe. Héctor Valdivia estaba en el umbral, con una vieja camisa de dormir y el pelo canoso revuelto. Sus ojos se agrandaron al ver a su hija. «Marisol, ¿qué pasa? ¿Por qué has...?» Su mirada se posó en el rostro de ella y se quedó sin aliento. A la tenue luz de la lámpara que sostenía, el moratón de la mejilla de ella parecía especialmente siniestro. «Entra, rápido». La empujó dentro de la casa y cerró la puerta. Desde el fondo de la casa apareció Carmen, la madre de Marisol, que se había puesto apresuradamente un chal sobre la camisa de dormir. «¿Quién es...?» «Marisol». Corrió hacia su hija y la abrazó. «Dios mío, ¿qué te ha hecho?» Marisol, en los brazos de su madre, finalmente rompió a llorar. Todas las emociones reprimidas brotaron en un torrente de lágrimas amargas. «No puedo más, mamá, no puedo», sollozaba ella, aferrándose a los hombros de Carmen. Héctor miraba en silencio a su hija llorando, con el rostro petrificado. En sus ojos apareció un brillo peligroso. «Lo mataré», dijo en voz baja.
Lo juro por Santa Rosa, mataré a ese bastardo. Héctor, no digas tonterías, lo interrumpió Carmen con severidad. Siéntate, Marisol, voy a preparar un té. Cuéntanos todo con calma. Marisol se dejó caer en una vieja silla. En la casa de sus padres todo le resultaba tan familiar, tan seguro. Los muebles gastados, el manojo de hierbas secas en la pared, el pequeño altar con la figurita de la Virgen María en un rincón. Se ha vuelto a emborrachar, comenzó ella, secándose las lágrimas. Y luego llegó Dolores, y todo empeoró. Carmen le puso delante una taza de té caliente con hierbas, y Héctor se sentó frente a ella, apretando los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «No te irás de aquí», dijo con firmeza. «Ya basta. Llevas 3 años soportando este infierno. No permitiré que vuelva a levantarte la mano». Marisol miró a sus padres a través de un velo de lágrimas y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. La noche fuera de la ventana fue dando paso poco a poco a la madrugada. Comenzaba un nuevo día, un día que cambiaría su vida. La mañana en la casa de los Valdivia comenzaba temprano. Carmen, acostumbrada a levantarse a las 5 de la mañana antes de ir al colegio, encendió la estufa y puso agua para el mate. Héctor la ayudaba, cortando en silencio el pan sobre una tabla de madera. El silencio entre los esposos estaba lleno de pensamientos no expresados sobre su hija, que en ese momento dormía en su antigua habitación. Marisol se despertó con el olor a maíz tostado. Por un instante, le pareció que volvía a ser una niña, que le esperaba un día normal, que nada malo había pasado en su vida. Pero en cuanto se movió, el dolor en la mejilla le recordó la realidad. Se sentó en la estrecha cama, tocándose con la punta de los dedos la cara hinchada. Se oyeron pasos detrás de la puerta y Carmen asomó la cabeza con cautela. «¿No estás dormida?» «Bien», dijo sentándose en el borde de la cama. «He preparado el desayuno». Marisol asintió con la cabeza sin atreverse a hablar. Su madre la miró atentamente, frunciendo el ceño. «Esto es una locura, hija», dijo en voz baja. «No puedes vivir así». «Lo sé, mamá». Carmen abrazó a su hija por los hombros. Tenía las manos secas y ásperas por el trabajo constante, pero en ese abrazo Marisol solo sentía amor y protección. «Vamos, tu padre ya está en la mesa». En la cocina, Héctor servía mate en tazas en silencio. Cuando Marisol entró, levantó la vista y su rostro se descompuso al ver el moretón, que se había vuelto aún más visible durante la noche. «Voy a ir a verlo», dijo con determinación, como si continuara la conversación de la noche anterior. «Le explicaré a ese animal que la hija de Héctor Valdivia no es un saco de patatas al que se puede golpear». «Papá, no». Marisol negó con la cabeza. «Solo empeorarás las cosas. Raúl no tolerará que nadie se entrometa en nuestra relación». Héctor resopló y bebió un sorbo de mate, quemándose los labios. «Relaciones. ¿A eso llamas tú relaciones? ¿Cuando un hombre golpea a una mujer?» «No siempre es así», dijo Marisol en voz baja, bajando la mirada. «A veces es bueno, especialmente cuando no bebe». «Marisol, escucha». Carmen se sentó frente a su hija y le cubrió la mano con la suya. «No es la primera vez que vienes a casa con moretones, pero es la primera vez que vienes en mitad de la noche. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora?» Marisol miró a sus padres. Su madre, con el cabello canoso recogido en un moño apretado, con los ojos cansados pero aún hermosos. Su padre, con el rostro arrugado por el sol y las manos encallecidas por el trabajo en el mercado. «Tengo miedo de que algún día no se detenga», susurró ella. «Ayer, si no hubiera sido por Dolores». «¿Dolores?», la interrumpió Héctor. «Esa arpía solo lo incita». «Sí, pero su llegada distrajo a Raúl. Si no...». Marisol se calló, incapaz de continuar. Carmen le apretó la mano con más fuerza. «Te quedarás aquí», dijo con determinación. «Ya se nos ocurrirá algo.
Puedo hablar con el director de la escuela. Quizá necesiten otra limpiadora. Por primera vez en mucho tiempo, Marisol sintió un rayo de esperanza. Trabajar en la escuela no solo significaba dinero, sino también respeto. Allí Raúl no podría alcanzarla. ¿Crees que aceptará?, preguntó ella. El director, me refiero. No lo sé, pero vale la pena intentarlo. Carmen puso delante de su hija un plato con tortillas de maíz y huevos. Come, necesitas fuerzas. Desayunaron en silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros y los gritos ocasionales de los niños del vecindario, que ya habían salido a jugar a la calle. Marisol se sentía como en un capullo, protegida del mundo por el amor de sus padres. Pero esa sensación de seguridad no estaba destinada a durar mucho tiempo. Un golpe seco en la puerta hizo que los tres se sobresaltaran. Carmen y Héctor se miraron, y Marisol palideció, adivinando quién podía estar en el umbral. Héctor se levantó, apartando la silla. Yo abro. Salió al vestíbulo y Marisol oyó el chirrido de la puerta principal. A continuación, se oyó la voz aguda de Dolores. ¿Dónde está? Sé que está aquí. Marisol agarró a su madre con tanta fuerza que Carmen se estremeció. ¿Está su hija en casa?, preguntó Héctor con calma, y Marisol se sorprendió de cómo conseguía mantener la compostura. No finjas que no lo sabes. Esa desagradecida se ha escapado en mitad de la noche, dejando solo a mi hijo. ¿Qué clase de mujer hace algo así? Los pasos de Dolores se acercaban a la cocina y, al cabo de un momento, apareció en la puerta, bajita, pero con tal aura de agresividad que parecía más alta. «¡Ajá!», exclamó al ver a Marisol. «Lo sabía. Te escondes aquí en lugar de estar con tu marido». Marisol sintió que se le helaba la sangre. Ni siquiera allí, en casa de sus padres, podía escapar de aquella mujer. «Señora Orcosita», dijo Carmen con tono gélido, levantándose de la silla. «Mi hija ha venido a nuestra casa en mitad de la noche con un moratón en la cara. ¿Qué clase de marido hace algo así?». Dolores miró a Marisol, y por un instante algo parecido a la vergüenza se reflejó en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «Una mujer debe saber cuál es su lugar», espetó. «Si tu hija se ocupara mejor de la casa y no discutiera, esto no habría pasado». Héctor, que estaba detrás de Dolores, apretó los puños. «¿Defiende usted la violencia?», preguntó en voz baja, con rabia en el tono de su voz. «¿Cree usted que un hombre tiene derecho a pegar a una mujer?». Dolores se volvió hacia él, levantando la barbilla. «Creo que una mujer debe respetar a su marido y a su madre. Y su hija solo ha aprendido a poner los ojos en blanco y a contestar mal. No me extraña que Raúl se haya enfadado tanto». Carmen dio un paso adelante, interponiéndose entre su hija y él. «Creo que será mejor que se vaya, señora Orcosita. Marisol se quedará aquí». «Eso ya lo veremos», dijo Dolores cruzando los brazos sobre el pecho. «Raúl ya está hablando con el alcalde. Ya conoce la ley. La mujer pertenece a su marido». Héctor sonrió. «La ley también dice que no se puede golpear a la gente y que los padres tienen derecho a defender a sus hijos». «Lo lamentarás, Valdivia», siseó Dolores. «Toda tu familia lo lamentará. Los Orcosita tienen influencias en esta ciudad, a diferencia de ustedes, que son unos forasteros de la selva». Marisol observaba la discusión, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro del miedo. Sabía que Dolores no hablaba por hablar. La familia de Orcosita tenía influencia en el pueblo. El tío de Raúl era ayudante del alcalde y su primo era el dueño de la única farmacia. «Yo hablaré con Raúl», dijo Marisol de repente levantándose. «Yo sola». Los tres se volvieron hacia ella. «¿Qué?». Carmen parecía conmocionada. «No irás a verlo». «Mamá, debo hacerlo». Marisol sentía una extraña calma, como si, al decidirse por fin, hubiera adquirido claridad. «Si no hablo con él, todo empeorará». Dolores sonrió triunfante. «¿Lo ven?
Incluso su hija sabe cuál es su lugar. Héctor negó con la cabeza. Marisol, no tienes por qué ir a ningún sitio. Te protegeremos. Lo sé, papá. Se acercó y abrazó a su padre. Pero hay cosas que debo decidir por mí misma. El camino a la casa de Orcosita le pareció interminable a Marisol. Dolores caminaba a su lado, lanzándole miradas de reprobación. No hablaban. Marisol no se fiaba de su voz y Dolores, al parecer, creía que ya estaba todo dicho. El pueblo despertaba. Las mujeres iban con jarras al pozo. Los hombres se reunían en la plaza de la esquina y comentaban las noticias de la mina. Algunos las saludaban, pero Dolores solo respondía con un breve gesto de la cabeza, sin detenerse a conversar. Marisol veía cómo las vecinas cuchicheaban mientras las miraban. Sabía de qué hablaban, de cómo la desagradecida esposa de Raúl había huido por la noche a casa de sus padres, de la vergüenza que suponía para un hombre que su mujer prefiriera la casa de su padre, de que, al parecer, Raúl no la controlaba lo suficiente. En una sociedad en la que la mujer pertenecía al marido y la reputación era más importante que la salud, la huida de la esposa era una falta grave. Junto a su casa había un pequeño grupo de hombres. Marisol reconoció a Santiago, el vecino de la derecha, y a Felipe, el tío de Raúl. Estaban hablando de algo, pero se callaron al ver acercarse a las mujeres. «Ahí está la fugitiva», dijo Felipe en voz alta, dando a entender que ya sabía lo ocurrido durante la noche. Marisol bajó la mirada, sintiendo una vergüenza ardiente. No importaba que tuviera un moretón en la cara, no importaba que temiera por su vida. A los ojos de esas personas, ella era la culpable. «Raúl está dentro», dijo Santiago, señalando la puerta. «Está muy alterado». Dolores empujó a Marisol hacia la casa. «Entra, y compórtate como debe comportarse una esposa». Marisol respiró hondo y entró en la casa. Todo seguía igual que lo recordaba. El cuenco roto, ya recogido, pero con una marca en la pared, el fuerte olor a comida del día anterior y a alcohol. Y en un rincón, encogido en una silla, estaba Raúl. Levantó la cabeza cuando se abrió la puerta y Marisol se quedó paralizada en el umbral al ver su rostro. Parecía demacrado, con los ojos rojos y el pelo revuelto. Pero no era la resaca la causa de su estado. Marisol vio angustia y algo parecido al miedo en su mirada. «Has vuelto», dijo con voz ronca. Marisol asintió, sin fiarse de su voz. Esperaba cualquier cosa, ira, nuevas acusaciones, incluso violencia, pero no esa expresión extraña, casi vulnerable. «Creía que te había sido para siempre», continuó Raúl levantándose. «Me desperté y no estabas...» Dio un paso hacia ella y Marisol retrocedió involuntariamente. Raúl se detuvo como si se hubiera topado con una pared invisible. «¿Me tienes miedo?» No era una pregunta, sino una constatación. «Sí», respondió Marisol simplemente, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Tengo miedo». Raúl se pasó la mano por el pelo, despeinándolo aún más. No quería... «Es el alcohol». No sabía lo que hacía. Marisol oyó que se abría la puerta detrás de ella. Al parecer había entrado Dolores, pero no se volvió. Siguió mirando a su marido. «Ya dijiste lo mismo la última vez, y la anterior». «Hijo», intervino Dolores abriéndose paso entre Marisol. «No te justifiques ante ella. Es ella quien debe pedir perdón por haberse escapado». Raúl miró a su madre y su rostro cambió. Toda su vulnerabilidad desapareció, dejando solo su habitual irritabilidad. «Mamá, yo me encargaré de mi esposa». «¿Cómo lo hiciste ayer?» Dolores resopló. Con suavidad, como con un niño. «No se puede tratar así a las mujeres, hijo. Especialmente con las rebeldes como ella. Se vuelven insolentes». Marisol se quedó allí de pie, escuchando cómo hablaban de ella como si no fuera una persona, sino un objeto que había que utilizar correctamente. Una ola de amargura se apoderó de ella, pero la contuvo. No era momento para el orgullo. «He vuelto»,
dijo, interrumpiendo la conversación. Pero quiero que me prometas que no volverás a levantarme la mano. Raúl frunció el ceño. ¿Me estás poniendo condiciones? No son condiciones, negó Marisol con la cabeza. Es una petición. Soy tu esposa. Estoy dispuesta a cuidar de ti y de la casa, pero no puedo vivir con miedo. ¡Ja! Exclamó Dolores. Oyes, hijo, y encima exige. Ya te lo decía yo, que todos los Valdivia son unos insolentes. Raúl miró a Marisol fijamente, como si la viera por primera vez. Luego posó la mirada en el moratón que tenía debajo del ojo y, de repente, apartó la vista. Lo intentaré, murmuró. ¿Qué? Dolores no daba crédito a sus oídos. ¿Le estás pidiendo perdón? No quiero que mi mujer se vaya en mitad de la noche, espetó Raúl. ¿Qué va a decir la gente? Ah, ya lo entiendo, pensó Marisol. No es arrepentimiento ni remordimiento por el daño causado. Es miedo a la opinión pública. Está bien, dijo ella. Me quedaré, pero si vuelves a levantarme la mano, me iré para siempre. Y no servirán de nada las conversaciones con el alcalde. Dolores se ahogó de indignación, pero, para sorpresa de Marisol, Raúl asintió con la cabeza. Trato hecho. Pasaron 2 semanas en relativa calma. Raúl estaba callado e incluso ayudaba en las tareas domésticas cuando volvía de la mina. Bebía menos y, cuando lo hacía, intentaba no quedarse hasta tarde en la cantina. Marisol empezó a tener la esperanza de que su conversación realmente hubiera cambiado algo. Quizás el hecho de que ella se hubiera ido con sus padres había hecho que Raúl se replanteara su comportamiento. Quizá el miedo a perderla era más fuerte de lo que ella pensaba. Dolores, sin embargo, no había cambiado. Seguía viniendo casi todos los días, vigilando cómo Marisol llevaba la casa y sin perder ocasión de hacer algún comentario mordaz. «Mira cómo has lavado mal su camisa», decía mirando la ropa tendida en el patio. «Esa mancha sigue ahí. Oh, pones demasiado ajo. A Raúl le dará acidez». Marisol aguantaba en silencio esos comentarios, recordándose a sí misma que Dolores era la madre de Raúl y que siempre estaría en sus vidas. Era mejor aprender a vivir con ello que rebelarse contra lo inevitable. Pero la ilusión de felicidad se rompió el sábado, al final de la segunda semana. Raúl volvió de la mina antes de lo habitual, y Marisol supo inmediatamente por su expresión que algo había pasado. ¿Pasa algo?, preguntó mientras removía la sopa. Raúl dejó caer un pequeño paquete sobre la mesa. «Toma, tu sueldo». Marisol miró sorprendida el sobre. Dentro había dinero, menos de lo habitual. «Pero hoy no es día de paga. Me han cambiado de turno», dijo Raúl secamente. «Con menos sueldo». Marisol dio un grito ahogado. «¿Pero por qué? Eres un buen trabajador». Raúl pasó junto a ella y sacó una botella del armario. «¿Por qué? ¿Por qué?», repitió él. «Porque tu padre habló con Javier Santillán, y él con el gerente. Le dijo que yo pegaba a mi mujer, que era un borracho y un alborotador». Marisol se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. «¿Mi padre?», pero él prometió no interferir. «Al parecer, mintió», dijo Raúl, dando un gran trago directamente de la botella. «Como todos vosotros, Valdivia, solo sabéis mentir y hacer daño». «Raúl, estoy segura de que mi padre no...» Raúl dejó la botella con fuerza sobre la mesa y algunas gotas salpicaron el mantel. «Cállate, no quiero oír excusas. ¿Sabes lo que me ha dicho el gerente? Si no puedes controlar a tu mujer, ¿cómo vas a controlar a la cuadrilla? Se han reído de mí. Todos. Todo el día». Marisol vio cómo la ira lo iba invadiendo poco a poco, cómo el alcohol alimentaba su rabia. Retrocedió hacia la pared, buscando una salida. «Hablaré con mi padre», prometió. «Estoy segura de que es un malentendido». «¿Un malentendido?». Raúl soltó una risa amarga. «El único malentendido es nuestro matrimonio. Debía haberme casado con Lorena. Ella no me habría avergonzado ante todo el pueblo». Marisol sintió que se le helaba la sangre.
Lorena era la hija del dueño de la panadería local, una chica que todavía miraba a Raúl con ojos enamorados los domingos en la iglesia. «Si eso es lo que piensas», dijo ella en voz baja, «quizás sea mejor que nos separemos». Raúl se acercó en 2 pasos y la agarró por los hombros. «¿Ah, sí? ¿Vas a volver con tu papi?». Tenía la cara tan cerca que Marisol podía oler el alcohol. «Ni hablar. Ahora no vas a ir a ninguna parte. Eres mi mujer y harás lo que yo te diga». Su agarre se hizo más fuerte y Marisol se estremeció de dolor. «Lo prometiste», le recordó ella. «Al diablo con las promesas». Raúl la empujó contra la pared. «Por ti y por tu familia he perdido el respeto. Me lo pagarás». Levantó la mano y Marisol cerró los ojos, esperando el golpe. Pero en ese momento se abrió la puerta y apareció Dolores. «Raúl, ¿qué?». Se calló al ver la escena que tenía delante. «Ah, ya entiendo. ¿Ha vuelto a hacer algo?». Raúl soltó a Marisol y se volvió hacia su madre. «Su padre ha hablado con Santillano. Me han cambiado al peor turno». Dolores frunció los labios. «Siempre te he dicho que los Valdivia solo traen problemas». Se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. «Pero no te preocupes. Hablaré con Felipe. Él hablará con el gerente». Raúl asintió, tranquilizándose un poco con el contacto de su madre. Marisol lo notó con amargura. Incluso ahora, siendo un hombre adulto, necesitaba la aprobación y el apoyo de Dolores. «¿Y qué hacemos con ella?». Raúl señaló a Marisol. Dolores miró fríamente a su nuera. «Necesita una lección. Tiene que entender que no se puede quejarse del marido». «No me he quejado», exclamó Marisol. «No le he pedido a papá que se entrometa». «Cállate», ladró Raúl, acercándose de nuevo a ella. «No quiero oír tu voz». Dolores sonrió satisfecha al ver el miedo en el rostro de su nuera. «Así, hijo, enséñale quién manda en esta casa». Raúl agarró a Marisol por el pelo, obligándola a echar la cabeza hacia atrás. «Nunca volverás a ver a tus padres. Nunca, ¿me oyes? Te quedarás aquí, en esta casa, y harás lo que yo te diga». «Sí», susurró Marisol entre lágrimas, sintiendo cómo el miedo paralizaba todo su cuerpo. «Lo entiendo». «Bien», asintió Dolores, satisfecha con la sumisión de su nuera. «Ahora ve a prepararnos la cena. Una cena decente, no esa porquería que sueles cocinar». Marisol, liberada del agarre de Raúl, se apresuró a ir a la cocina, tratando de no mostrar cómo le temblaban las manos. Oía a Dolores decirle algo en voz baja a su hijo, y él le respondía con voz apagada. Hablaban de ella, de su familia, de su rebeldía. Marisol miraba cómo hervía el agua en la olla y sentía cómo la desesperación crecía dentro de ella. 2 semanas de esperanza, y allí estaba de nuevo, atrapada en una trampa de la que parecía no haber salida. Su mirada se posó en el gran cuchillo de cocina que estaba sobre la mesa. Por un instante, una idea descabellada le pasó por la cabeza. Pero no podía hacerlo. No era una asesina. ¿Qué sería entonces de sus padres? También los acusarían y la vergüenza de la familia Valdivia sería aún mayor. Marisol cogió el cuchillo y empezó a cortar verduras. Cada movimiento le costaba mucho debido a las lágrimas que se le escapaban. Había pasado de una prisión a otra aún más estricta, y parecía que no había salida. El sol se ponía tras la ventana, sumiendo la pequeña cocina en la penumbra. En esa penumbra, el rostro de Dolores, que la observaba desde la puerta, parecía especialmente siniestro. Sonreía, con la sonrisa de una vencedora que ha puesto a su enemigo de rodillas. «Recuerda esta lección, niña», dijo en voz baja, para que Raúl, que se había ido al dormitorio, no la oyera. «Mi hijo siempre será mío, y tú solo eres quien le prepara la comida y le complace en la cama. No se te ocurra creerte más de lo que eres». Héctor Valdivia llevaba 2 semanas sin saber nada de su hija. Después de que Marisol regresara a casa de su marido, había desaparecido,
sin visitar a sus padres ni enviarles ninguna noticia. Carmen fue 2 veces a su casa, pero Raúl le dijo que su mujer no estaba y había algo en sus ojos que hizo que Carmen se retirara. Cada noche, Héctor se quedaba junto a la ventana, mirando hacia la penumbra, esperando ver la silueta familiar de Marisol corriendo hacia la casa de sus padres. Cada mañana, con el corazón encogido, se dirigía al mercado y colocaba su modesta mercancía: ponchos de lana, gorros y guantes que él mismo tejía por las tardes. «No puedes hacer nada», le decía Carmen al ver su rostro sombrío. «La ley está del lado de su marido. Es su esposa». «Al diablo con la ley», murmuraba Héctor. «Es mi hija». Esa mañana, mientras recogía la mercancía después del mercado, Héctor tomó una decisión. Si la ley no estaba de su lado, encontraría otra forma de proteger a Marisol. Después de colocar los ponchos que le quedaban en una gran cesta, no se dirigió a su casa, sino en otra dirección, hacia la casa de Javier Santillán. Javier era un hombre respetado en su pequeño pueblo. Era un antiguo granjero que había logrado ahorrar suficiente dinero para vivir cómodamente en su vejez. No tenía hijos propios, pero era el padrino de muchos niños del pueblo, incluido Raúl. Si alguien podía influir en el joven, ese era Javier. La casa de los Santillana estaba en las afueras del pueblo, rodeada por un pequeño jardín. A diferencia de las chozas de adobe en las que vivían la mayoría de los mineros, era una sólida construcción de piedra con techo de tejas y contraventanas talladas. Héctor abrió la puerta baja y siguió el camino de piedra hasta la puerta principal. Ya había levantado la mano para llamar cuando oyó voces que provenían de una ventana abierta. «No deberías haber venido aquí, Dolores», le llegó la profunda voz de Javier. «La gente empezará a hablar». Héctor se quedó paralizado. ¿Dolores? ¿La suegra de Marisol? ¿Qué hacía en la casa de Javier? «Todos están ocupados», respondió la voz aguda y familiar de Dolores. «Además, te dije que iba a la herbolaria a por un remedio para el dolor de cabeza. Su casa está cerca de aquí». Héctor se apartó de la puerta, escondiéndose detrás de un extenso arbusto de bugambilla. Algo le decía que aquella conversación no era para oídos ajenos, pero la curiosidad y la preocupación por su hija pudieron más que la voz de la conciencia. «¿Por qué has venido?», preguntó Javier. Ahora su voz sonaba cansada. «Acordamos no vernos». «Se trata de Raúl», dijo Dolores, y su tono cambió, volviéndose casi suplicante. «Tienes que hablar con él. Cada vez bebe más y temo que algún día haga algo irreparable». Héctor oyó un profundo suspiro de Javier. «¿Qué puedo hacer? Es un hombre adulto». «Eres su padrino, te respeta», insistió Dolores. «¿Y tú?». Se calló, pero Héctor podía imaginar lo que no decía. «Y tú eres su padre». Esa idea lo atravesó como un rayo. ¿De verdad, Javier y Dolores? «No digas eso», la interrumpió bruscamente Javier. «Acordamos que nadie lo sabría nunca. Ni Raúl, ni Vicente, nadie». «Vicente lleva muerto 5 años», dijo Dolores en voz baja. «Y Raúl, a veces veo en él algo de ti, tu mirada, tu terquedad». «Dolores, esas conversaciones son peligrosas», advirtió Javier. «Si alguien se entera de que Raúl es hijo mío y no de Vicente, será una catástrofe, para ti, para Raúl, para todos nosotros». Héctor sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Así que eso era. Raúl era el hijo ilegítimo de Javier Santillán y Dolores Orcota. Durante todos esos años, ella había ocultado la verdad, haciendo pasar al niño por hijo de su difunto marido. Lo sé», dijo Dolores con voz desesperada. «Pero no puedo quedarme mirando cómo se arruina la vida. Su mujer, Marisol, no es buena para él. Se merece algo mejor». Héctor apretó los dientes, reprimiendo el deseo de irrumpir en la casa y decirle a esa mujer lo que pensaba de ella. Pero la sensatez pudo más. Tenía que saber más. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Javier. «Habla con él».
Dile que un hombre de verdad no se gasta todo el sueldo en bebida, que tiene que pensar en el futuro. Dolores se quedó callada un momento y luego añadió en voz más baja: sé que le ayudas con dinero, que le das lo que te pide, ya basta. Eso solo fomenta su estupidez. No puedo negarme, dijo Javier con sencillez. Es mi ahijado. Y tu hijo, añadió Dolores con énfasis. Tu hijo, Javier, ¿no crees que es hora de decirle la verdad? Héctor oyó que algo se rompía dentro de la casa. Parecía que Javier, enfadado, había tirado algo de la mesa. ¡Nunca! Su voz sonaba ahogada por la rabia. Juraste que nunca se lo dirías. Fui tan tonto como para creerte entonces. Hace 30 años, cuando eras una joven hermosa, infeliz en tu matrimonio con Vicente. Rompí todas las reglas, todas las leyes del honor para estar contigo. Y luego te quedaste embarazada y dijiste que era hijo de Vicente. ¿Qué otra cosa podía hacer? La voz de Dolores se quebró en un sollozo. Vicente nos habría matado a mí y al niño si se hubiera enterado. Ya sabes cómo era. Lo sé. La voz de Javier sonaba ahora apagada, como si se hubiera apartado de la ventana. Pero eso no cambia el hecho de que llevo 30 años viviendo con la idea de que tengo un hijo al que no puedo llamar mío. Cada vez que lo veo por la calle, cuando viene a pedirme algo, me veo a mí mismo en sus rasgos, en su forma de andar. Es una tortura, Dolores. Héctor oyó cómo Dolores sollozaba. Perdóname, susurró ella. Pero tú entiendes por qué no podemos decírselo ahora. Lo destrozaría, destruiría todo en lo que cree. Se hizo el silencio, solo roto por los sollozos de Dolores. Entonces Javier volvió a hablar, más tranquilo. Yo hablaré con él, pero no como su padre, como su padrino, quizá me escuche. Gracias, dijo Dolores con voz temblorosa por la gratitud. Y perdona por haberme enfadado. Es solo que tengo mucho miedo por él. Es todo lo que tengo. Lo sé, dijo Javier con dulzura. Ahora es mejor que te vayas. Pronto empezará a oscurecer y la gente empezará a cotillear si te ven salir de mi casa al atardecer. Héctor oyó el ruido de una silla al apartarse y supo que la conversación había terminado. Retrocedió rápidamente hacia la verja, tratando de no hacer ruido. Solo tenía unos segundos para salir del patio antes de que Dolores saliera de la casa. Apenas tuvo tiempo de escabullirse por la verja y esconderse a la vuelta de la esquina cuando oyó que se abría la puerta principal. Pegado a la pared de la casa vecina, Héctor observó cómo Dolores, tras ajustarse el chal sobre los hombros, se dirigía a paso rápido hacia la ciudad. Su rostro estaba tenso, pero su andar denotaba cierto alivio, como si una conversación difícil le hubiera quitado parte de su carga. Cuando Dolores desapareció tras la esquina, Héctor se quedó inmóvil durante un rato, asimilando lo que había oído. Luego se dio la vuelta con determinación y se dirigió de nuevo hacia la verja. Su plan inicial, pedirle a Javier que interviniera, había cambiado. Tenía nueva información que podía cambiar radicalmente la situación. Llamó a la puerta y al cabo de un momento se abrió. En el umbral estaba Javier Santillán, un hombre alto, con el pelo canoso y profundas arrugas en el rostro curtido por el sol. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se abrieron con sorpresa al ver al visitante. ¿Héctor Valdivia? No ocultó su sorpresa. ¿A qué debo el honor? Tenemos que hablar, dijo Héctor, esforzándose por mantener la voz tranquila. Sobre mi hija y su ahijado. Javier frunció el ceño, pero retrocedió y dejó pasar al invitado. Pase. El interior de la casa era espacioso y fresco. Muebles sencillos pero sólidos, varios cuadros en las paredes, una estantería, un lujo para los estándares de su pueblo. Sobre la mesa había 2 tazas con mate a medio beber y un mantelito bordado, prueba de la reciente presencia de Dolores. Siéntese, dijo Javier señalando una silla. ¿En qué puedo ayudarle? Héctor se sentó, entrelazando las manos sobre las rodillas. No sabía por dónde empezar, cómo abordar un tema tan delicado.
Se trata de mi hija, Marisol, comenzó. Está casada con su ahijado, Raúl. Javier asintió. Lo sé. Es una chica muy guapa. La vi en la boda y luego un par de veces en el mercado. Raúl la pega, dijo Héctor sin rodeos, sin ver sentido en andarse con rodeos. Hace 2 semanas vino a nuestra casa en medio de la noche con un moretón debajo del ojo. Ahora no da señales de vida y mi esposa no puede verla. Temo por su vida. El rostro de Javier se ensombreció. Esa es una acusación grave, señor Valdivia. No es una acusación, es un hecho, dijo Héctor con firmeza. Y he acudido a usted porque sé que tiene influencia sobre Raúl. Él le respeta, y no solo como padrino. Javier se estremeció y miró fijamente al invitado. ¿A qué se refiere? Héctor respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Sé que es su padre, dijo en voz baja. Escuché por casualidad su conversación con Dolores. Lo siento, pero se trata de la seguridad de mi hija. El rostro de Javier cambió instantáneamente. Se le fue toda la sangre de las mejillas y apretó los labios hasta formar una línea fina. ¿Estabas espiando? Su voz temblaba por la rabia contenida. Sí, respondió Héctor con sinceridad. Y no estoy orgulloso de ello, pero ahora sé la verdad y creo que debe usar su influencia para detener a Raúl. Bebe, gasta dinero, pega a mi hija. Esto tiene que acabar. Javier se levantó lentamente de la silla. Su figura, alta y robusta a pesar de su edad, se cernía sobre Héctor. ¿Ha venido a chantajearme?, preguntó en voz baja, y Héctor percibió el peligro en su tono. No, negó Héctor con la cabeza, levantándose también. He venido a pedirle ayuda, como un padre a otro. No voy a revelar tu secreto, pero debes comprender que haré todo lo posible para proteger a mi hija. Todo, señor Santillán. Se quedaron uno frente al otro, 2 hombres ya entrados en años, ambos obstinados, ambos dispuestos a luchar por sus hijos. Finalmente, Javier retrocedió y volvió a sentarse en la silla. No puedo decirle a Raúl que soy su padre, dijo en voz baja. Eso lo mataría. Él idolatraba a Vicente, a pesar de su severidad. Lo consideraba un ejemplo de hombre de verdad. No te pido eso, dijo Héctor, sentándose también. Solo te pido que uses tu influencia sobre Raúl para que deje de maltratar a mi hija. Javier permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana donde comenzaba a oscurecer. Finalmente, habló. Lo intentaré. No puedo prometerte que lo conseguiré, pero hablaré con él. Mañana mismo. Gracias, dijo Héctor con sinceridad. No pido más. Javier sonrió de repente, pero en esa sonrisa no había alegría, solo amargura. ¿Sabes? Siempre quise tener un hijo legítimo, casarme, formar una verdadera familia. Pero entonces apareció Dolores, una mujer casada, hermosa e infeliz. Perdí la cabeza, y cuando supe que estaba embarazada de mí, sacudió la cabeza. Vicente era un hombre cruel. La habría matado a ella y al niño si se hubiera enterado. Por eso decidimos que el niño llevaría su apellido, que nunca sabría la verdad. Lo entiendo, asintió Héctor. A veces hacemos lo que debemos, no lo que queremos. Durante 30 años vi crecer a mi hijo sin poder llamarlo mío, continuó Javier. Estuve a su lado como pude, como padrino, como amigo de la familia, incluso le ayudé económicamente tras la muerte de Vicente, pero siempre a distancia, siempre como un extraño. Héctor se quedó callado, dejando que Javier se desahogara. Parecía que este hombre había llevado ese dolor dentro durante años, sin poder compartirlo con nadie. Y este es el resultado, dijo Javier, haciendo un gesto con las manos. Mi hijo se ha convertido en una copia de Vicente. Bebe y le pega a su mujer. Al parecer, los genes no son tan importantes como la educación. Aún no es tarde para cambiar las cosas, dijo Héctor con cautela. Raúl es joven, tiene toda la vida por delante. Quizá tenga razón, dijo Javier, levantándose para dar a entender que la conversación había terminado. Haré lo que pueda,
se lo prometo. Héctor también se levantó y le tendió la mano. Tras dudar un segundo, Javier se la estrechó. «Espero que nos hayamos entendido, señor Valdivia», dijo en voz baja pero con tono de advertencia. «Lo que ha sabido hoy no debe salir de esta casa». «Tiene mi palabra», dijo Héctor con firmeza. «A menos que... si solo...», preguntó Javier bruscamente. «Si solo la vida de mi hija se ve amenazada», concluyó Héctor, «entonces me veré obligado a utilizar cualquier medio para protegerla, cualquiera». Javier lo miró fijamente, como evaluando la seriedad de sus palabras. Finalmente, asintió con la cabeza. «Es justo. Yo haría lo mismo en su lugar». Salieron juntos de la casa. Ya había oscurecido y se encendieron las escasas farolas de la calle. Tras despedirse en la verja, Héctor se dirigió a su casa y Javier se quedó en la puerta, mirándolo. Mientras caminaba por las calles oscuras, Héctor reflexionaba sobre el extraño giro que habían tomado los acontecimientos. Había acudido a Javier en busca de ayuda y, de repente, había recibido un arma poderosa, un secreto que podía destruir la reputación de las familias Orcosita y Santillán, un secreto que podría ser el último recurso para proteger a Marisol si todo lo demás fallaba. Pero Héctor esperaba que no llegara a eso, que Javier cumpliera su promesa e influyera en Raúl, que su hija pudiera vivir sin miedo ni dolor. Sin embargo, al acercarse a la casa y ver el rostro angustiado de Carmen asomándose por la ventana, comprendió que estaba dispuesto a todo para proteger a Marisol, incluso si para ello tenía que destruir la vida de otras personas. Al fin y al cabo, su deber como padre estaba por encima de todo. «¿Qué tal?», preguntó Carmen cuando entró en la casa. «¿Has hablado con Javier?». «Sí», respondió Héctor lacónicamente quitándose el sombrero. «Ha prometido hablar con Raúl». «¿Y crees que servirá de algo?». En la voz de Carmen se percibía el escepticismo. Héctor se dejó caer en una silla, sintiéndose de repente terriblemente cansado. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero tengo otro as en la manga, para el caso más extremo». Carmen frunció el ceño, pero no preguntó más. En 30 años de matrimonio había aprendido a confiar en su marido, aunque no siempre entendiera sus acciones. «He preparado la cena», dijo, cambiando de tema. «Ha venido Lucía. Dice que la boda de su hija Rosa será dentro de 2 semanas. Nos han invitado». Héctor asintió con la cabeza, sin prestar mucha atención a su mujer. Tenía la mente en otra parte. Tenía ante sus ojos el rostro de Javier, desfigurado por el dolor y el miedo, cuando le había hablado de su paternidad secreta. El rostro de Dolores, suplicándole a Javier que ayudara a su hijo, y, con especial claridad, el rostro de Marisol, con un moratón bajo el ojo, cuando acudió a ellos aquella noche, temblando de miedo y humillación. No, si era necesario, utilizaría ese secreto. Quizá había llegado el momento de que todos supieran quién era realmente Dolores Orcota y quién era el verdadero padre de Raúl. Pero, por ahora, esperaría. Le daría a Javier la oportunidad de cumplir su promesa. Al fin y al cabo, revelar ese secreto no solo afectaría a Dolores y a Javier, sino también al propio Raúl. Y Marisol, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo su esposa. Suspirando, Héctor se frotó la sien, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Pronto todo esto terminaría, de una forma u otra. Él se encargaría de ello. La iglesia de Santa Rosa de Lima, la principal iglesia de su pequeño pueblo, estaba decorada con lirios blancos y capullos de rosa. Una decoración modesta para los estándares de la capital, pero lujosa para este rincón perdido de Perú. Rosa Montero, prima de Marisol, se casaba con el hijo del administrador de la mina, una unión que la familia de la joven consideraba una suerte increíble. No es de extrañar que casi todos los habitantes del pueblo estuvieran invitados a la boda, incluidas las familias Valdivia y Orcota.
Marisol estaba de pie a la entrada de la iglesia, nerviosamente jugando con un chal gastado. Raúl, a su lado, estaba inusualmente sobrio y elegante. Camisa limpia, zapatos lustrados, pelo cuidadosamente peinado. Era como si no fuera él mismo, sino una máscara que se ponía para el público. «No me avergüences hoy», le susurró al oído. «Compórtate». Marisol asintió en silencio. Los últimos días habían sido extraños. Raúl había vuelto de la mina desconcertado tras la conversación con Javier, bebía menos e incluso no le había levantado la mano cuando ella rompió accidentalmente una jarra de barro. Algo había cambiado, pero ella no conseguía entender qué era. Y no creía que ese cambio fuera a durar mucho. La familia Valdivia ya estaba dentro de la iglesia. Marisol vio a su madre sentada en la tercera fila, con su mejor vestido, lavado y remendado especialmente para la ocasión. Su padre estaba sentado a su lado, severo, con el único traje que guardaba para ocasiones especiales. Cuando Héctor vio a su hija, sus ojos brillaron con una emoción indefinida que Marisol no supo descifrar. «Vamos a saludar a tu madre», dijo Raúl, señalando a Dolores que estaba de pie junto al altar, rodeada de varias mujeres, entre ellas la madre de la novia. Dolores vestía un vestido burdeos oscuro, claramente nuevo y caro. En el cuello brillaba un crucifijo de oro, un regalo de su difunto marido, como a ella le gustaba recordar. Su cabello, normalmente recogido en un moño apretado, hoy estaba peinado de forma más suelta, lo que le daba un aspecto casi elegante. «Ah, aquí están». Dolores esbozó una sonrisa forzada cuando se acercaron. «Lucía, ¿te acuerdas de mi nuera Marisol?» Lucía Montero, una mujer corpulenta de rostro bondadoso, sonrió a Marisol. «Claro. Marisol, querida, ¿cómo estás? Te vemos muy poco desde que te casaste». «Mi cuñada está muy ocupada con la casa», intervino Dolores antes de que Marisol pudiera responder. «Ya sabes cómo son los primeros años de matrimonio, hay tanto que aprender». En su voz se percibía un matiz que todas las mujeres del pueblo entendían, una alusión a la falta de habilidad de Marisol para llevar la casa. «Me alegro de verte, tía Lucía», dijo Marisol en voz baja. «Y felicidades por la boda de Rosa. Parece muy feliz». Lucía se iluminó, como cualquier madre de una novia. «Oh, está muy feliz. Julio es un joven maravilloso con un gran futuro por delante, ¿sabes? Su padre ya le ha prometido un puesto en la oficina de la mina». La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Rosa, con un vestido blanco que, como Marisol sabía, había costado meses de trabajo a toda la familia, estaba radiante de felicidad. Julio, un joven alto y de rostro serio, miraba a su novia con evidente adoración. Cuando los novios intercambiaron sus votos, muchas mujeres en la iglesia se emocionaron hasta las lágrimas. Marisol también sintió un nudo en la garganta, pero no por la emoción, sino por la amarga conciencia de lo diferentes que habían sido su propia boda y su matrimonio del amor que brillaba en los ojos de Rosa y Julio. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron a la casa de la novia, donde se había preparado un modesto pero abundante banquete. Las mesas, cubiertas con manteles blancos, estaban repletas de platos locales: cerdo asado, tortas de yuca, arroz con verduras y fruta. En el centro se alzaba la tarta nupcial, decorada con frutas confitadas. Raúl se dirigió inmediatamente hacia el grupo de hombres, entre los que Marisol vio a Javier Santillán. El anciano parecía serio y algo tenso, especialmente cuando su mirada se posaba en Dolores, que se sentaba majestuosamente entre los invitados de honor. Marisol se quedó con las mujeres, ayudando a servir la comida y la bebida. Se sentía extrañamente libre sin la constante supervisión de Raúl y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse un poco, charlando con sus primas y viejas amigas. «Marisol, lleva este vino al señor Orcosite», le pidió Lucía, tendiéndole una jarra con una bebida de color rojo oscuro.
Y dile que es un vino especial, de Arequipa, para los invitados más distinguidos. Marisol tomó la jarra y se dirigió con cuidado hacia la mesa donde estaba sentada Dolores, rodeada de otras matronas de la ciudad. Estas discutían animadamente sobre el vestido de la novia y la calidad de la dote. «Disculpe, señora Orcosita». Marisol hizo una pequeña reverencia. «La tía Lucía me ha pedido que le entregue este vino. Dice que es de Arequipa, especialmente para los invitados más importantes». Dolores se enderezó, claramente complacida por tanta atención. «Qué detalle por parte de Lucía», dijo mientras extendía su copa. «Sírveme, Marisol». Marisol comenzó a servir el vino con cuidado, tratando de no derramar ni una gota. Pero en ese momento alguien la empujó accidentalmente por detrás. Era una de las pequeñas sobrinas de Rosa que corría detrás de otro niño. Marisol se tambaleó y un chorro de vino tinto salpicó el vestido burdeos de Dolores. Hubo un momento de silencio. Luego, Dolores se levantó de un salto tirando la silla. «Lo has hecho a propósito», gritó señalando a Marisol. «Siempre has estado celosa de mí, celosa de nuestra familia». Marisol miró horrorizada la mancha que se extendía. «No, señora Orcosita, me empujaron, yo no quería...» «Mentirosa». Dolores alzó la voz y ahora todos los invitados miraban hacia ellas. «Siempre supe que eras una niña malvada y envidiosa». Raúl, al oír los gritos, se acercó a ellas con el rostro ensombrecido por la ira. «¿Qué pasa?», preguntó, mirando a su madre y luego a su esposa. «Tu esposa me ha estropeado el vestido». Dolores señaló con el dedo la mancha húmeda. «Me ha tirado el vino a propósito». «Ha sido un accidente», intentó explicar Marisol, mirando desesperada a su marido. «Me ha empujado un niño». «Y encima echas la culpa a los niños», exclamó Dolores con el rostro desfigurado por la ira, sin escrúpulos. «Mamá, cálmate». Raúl le puso la mano en el hombro. «Solo es vino, se puede limpiar». «No se trata del vestido». Dolores le apartó la mano. «Se trata de la falta de respeto. Tu mujer no me ha respetado desde el principio, no ha respetado a nuestra familia». Los invitados observaban en silencio la escena que se desarrollaba ante ellos. Marisol vio cómo sus padres intentaban abrirse paso entre la multitud, pero otros espectadores los retenían. «Yo nunca», comenzó a decir, pero Dolores no la dejó terminar. «¿Y saben lo que ha hecho?». Dolores se volvió hacia los invitados con la voz temblorosa por la indignación. «Me robó mi anillo de oro, el que me regaló mi marido, que en paz descanse». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Marisol miró atónita a su suegra. «¿Qué? No, yo no he robado nada». «¡Mientes!». Dolores dio un paso hacia ella. «Te vi hurgando en mi joyero cuando viniste a mi casa, y luego desapareció el anillo». «Mamá, nunca me dijiste que faltaba el anillo», dijo Raúl, desconcertado. «No quería preocuparte, hijo», dijo Dolores acariciándole la mejilla. «Pensé que quizá lo había puesto en otro sitio, pero ahora estoy segura de que ha sido ella». «Raúl, sabes que no soy una ladrona», dijo Marisol mirando a su marido con desesperación. «Nunca he cogido nada que no fuera mío». Raúl parecía confundido y perdido, dividido entre su madre y su esposa. «Quizás podamos hablar de esto en casa», comenzó a decir, pero Dolores no tenía intención de detenerse. «¡Ladrona!», gritó, señalando a Marisol con el dedo. «¿A quién has traído a nuestra familia? Una ladrona desagradecida y mentirosa». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Dolores le dio una sonora bofetada a Marisol. El sonido del golpe resonó en el silencioso salón. Marisol se tambaleó, apretando la mano contra la mejilla ardiente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no tanto por el dolor como por la humillación pública. Se hizo un silencio absoluto. Todos los invitados se quedaron paralizados, conmocionados por el inesperado estallido de violencia en la celebración nupcial,
Incluso los músicos dejaron de tocar y solo se oía el llanto ahogado de un niño asustado en un rincón. Héctor y Carmen finalmente se abrieron paso entre la multitud hasta llegar a su hija. Carmen abrazó a Marisol por los hombros, mientras Héctor se colocaba delante de ellas, como protegiéndolas de Dolores. Dolores se enderezó, levantando la barbilla con orgullo. En sus ojos brillaba el frío destello del triunfo. Recorrió con la mirada a la multitud paralizada y sonrió, la sonrisa de quien ha vencido y ha puesto de rodillas a su adversario. Ahora todos han visto quién es en realidad, dijo Dolores en voz alta con un tono lleno de satisfacción. Una ladrona y una mentirosa que deshonra el buen nombre de Orcosita. Raúl se mantuvo al margen sin atreverse a intervenir. Pasaba la mirada de su madre a su esposa y su rostro reflejaba una lucha interna. Javier Santillán dio un paso adelante, pero luego se detuvo, como si una fuerza invisible lo detuviera. En ese silencio, lleno de tensión y expectación, Dolores era el centro de atención, majestuosa, segura de su razón, disfrutando de la humillación pública de su nuera. Su plan había funcionado a la perfección. Todo el pueblo había sido testigo de cómo había puesto a Marisol en su sitio. Ahora la reputación de la joven estaba arruinada y su posición en la familia y en la sociedad, destruida. «Vamos, Raúl», ordenó Dolores a su hijo, sin mirar más a Marisol. «Nos vamos». Se dirigió hacia la salida sin volverse, segura de que su hijo la seguiría. Los invitados se apartaban ante ella como ante una reina. Nadie se atrevía a objetar o a defender a Marisol. Incluso Lucía, la dueña de la casa, se quedó desconcertada, sin saber cómo reaccionar ante semejante escándalo en la boda de su hija. Dolores se deleitaba con cada paso, cada mirada, cada susurro que la seguía. Había ganado, había destruido la reputación de su odiada nuera ante todo el pueblo. Era su momento de gloria, su triunfo, y nadie se atrevía a impedirlo. Los invitados se quedaron paralizados, observando cómo Dolores, con la cabeza bien alta, se dirigía hacia la salida. Marisol seguía apretando la mano contra la mejilla ardiente, con lágrimas corriendo por su rostro. Carmen abrazaba a su hija por los hombros, susurrándole palabras de consuelo. Pero Héctor Valdivia miraba a Dolores, que se alejaba, y en sus ojos se encendía el fuego de la determinación. «No», dijo de repente, y su voz, normalmente tranquila y contenida, sonó inesperadamente firme, haciendo que muchos se volvieran. «No, esto no va a terminar así». Dio un paso adelante, liberándose de la mano de su esposa que lo retenía. «Dolores Orcota», la llamó. «Tienes el valor de acusar públicamente a mi hija, pero tienes el valor suficiente para escuchar la verdad sobre ti misma». Dolores se quedó inmóvil junto a la puerta con los hombros tensos. Se volvió lentamente, con una sonrisa despectiva en el rostro. «¿Qué verdad, Valdivia?», preguntó, pero en sus ojos se reflejó una mirada inquieta. «¿Crees que alguien creerá tus mentiras?». Héctor miró a los invitados, que se habían quedado en silencio. Vio a Javier Santillán en un rincón de la sala. El anciano palideció y negó con la cabeza, suplicando en silencio que no continuara. Pero Héctor ya había tomado una decisión. «No son inventos», dijo con firmeza. «Es la verdad sobre quién es el verdadero padre de Raúl». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Raúl, que estaba indeciso entre su madre y la multitud, se volvió hacia Héctor con el ceño fruncido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó amenazadoramente. «Mi padre es Vicente Orcosita y todo el mundo lo sabe». «No», negó Héctor con la cabeza. «Tu verdadero padre es Javier Santillán. Tu madre te ha engañado toda tu vida». El tiempo pareció detenerse. Dolores se tambaleó y se agarró al marco de la puerta. Su rostro, que hacía un momento estaba lleno de triunfo, se descompuso por el horror. «Tú mientes», logró decir, pero su voz sonaba insegura. «No miento»,
respondió Héctor, dando un paso más hacia adelante. Escuché por casualidad tu conversación con Javier cuando fui a pedirle ayuda para mi hija. Tú misma confesaste que Raúl es hijo de Javier, y no de tu difunto marido. Todas las miradas se volvieron hacia Javier, que permanecía de pie, con la cabeza gacha, incapaz de confirmar o desmentir lo dicho. 30 años has engañado a tu hijo, a tu marido, a todo el pueblo, continuó Héctor sin apartar la mirada de Dolores. 30 años has fingido ser una viuda fiel, una madre respetable, y, en realidad, has traicionado a tu marido, has tenido un hijo de otro y has hecho creer a todos tu mentira. ¡Cállate!, gritó Dolores con el rostro desfigurado por la ira y el miedo. ¡Cállate, Valdivia! No sabes de lo que hablas. Lo sé, dijo Héctor con firmeza. Te oí suplicarle a Javier que le dijera la verdad a Raúl. ¿Cómo le decías que veías en él rasgos de su verdadero padre? ¿Cómo temías que el secreto se descubriera? Raúl se volvió lentamente hacia su madre. Su rostro se puso pálido, sus ojos se agrandaron por la incomprensión y el dolor. ¿Mamá?, preguntó, con un tono suplicante en la voz. Dime que no es verdad. Dolores abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaban las manos. Raúl, hijo mío, yo... Extendió la mano hacia él, pero él retrocedió. ¿Es verdad?, preguntó de nuevo, con voz más dura. Contesta. Dolores miró impotente a Javier como buscando apoyo, pero el anciano seguía inmóvil, sin levantar la vista. No lo entiendes, susurró ella por fin. Tu padre, Vicente, era un hombre cruel. Si se enterara, entonces es verdad. Raúl dio un paso atrás, con el rostro desfigurado por el dolor. Toda mi vida me has mentido. Ni siquiera sé quién soy. ¡Eres mi hijo!, exclamó Dolores, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eso es lo único que importa. No, Raúl negó con la cabeza. No sé quién soy, no sé quién eres tú. Miró a Javier. Y tú también me has mentido toda mi vida. Javier finalmente levantó la cabeza. En sus ojos se mezclaban el dolor, el miedo y un extraño alivio. Quería decírtelo, dijo en voz baja. Muchas veces quise hacerlo, pero tu madre, decidimos que sería mejor así. ¿Mejor para quién?, preguntó Raúl con amargura. ¿Para ustedes? ¿Para salvar su reputación? Dolores se acercó a su hijo y le tendió las manos. Raúl, por favor, escúchame. He hecho todo por ti, por tu bien. Mentirosa, espetó Raúl, y esa palabra, la misma que Dolores acababa de usar para referirse a Marisol, golpeó a la mujer como una bofetada. Eres tan mentirosa como acusabas a mi esposa. Dolores se estremeció y las lágrimas comenzaron a brotar sin cesar de sus ojos. Hijo, por favor. Pero Raúl ya se había apartado de ella y su mirada se posó en Héctor. Usted, dijo, dando un paso hacia el padre de Marisol. Usted lo sabía y no dijo nada, y ahora ha decidido destruir mi familia. Héctor no retrocedió, aunque Raúl era mucho más alto y fuerte que él. Me enteré hace muy poco, respondió con calma, y guardé el secreto hasta que tu madre cruzó todos los límites. Nadie tiene derecho a tratar así a mi hija, nadie. ¿Tu hija? Raúl dio otro paso adelante apretando los puños. ¿Y yo qué? ¿Has pensado en cómo me siento ahora? Golpeabas a Marisol, dijo Héctor con sencillez. La humillabas, permitías que tu madre se burlara de ella. Tenía que proteger a mi hija. Raúl se quedó inmóvil por un instante, con el rostro desencajado por la lucha interna. Luego, con un grito furioso, se abalanzó sobre Héctor, levantando el puño. El primer golpe le dio a Héctor en la mandíbula, haciéndolo retroceder. Carmen gritó. Marisol corrió hacia su padre, pero Raúl parecía enloquecido. Agarró a Héctor por el pecho y lo empujó contra la pared. «Has arruinado mi vida, viejo», siseó, levantando el puño para golpearlo de nuevo.
pero esta vez le agarraron la mano. Javier Santillán, inesperadamente rápido para su edad, agarró a Raúl por la muñeca. «Basta», dijo con firmeza. «Tú no eres así, Raúl. No te conviertas en esa persona». Raúl se volvió hacia Javier con los ojos ardientes de rabia y dolor. «¿Y qué clase de hombre debo ser?», preguntó con amargura. «¿El hijo de Vicente Orcosita o tu hijo? Ni siquiera sé quién soy». «Tú eres tú», dijo Javier con suavidad, sin soltar su mano, «independientemente de quién sea tu padre». Raúl lo miró fijamente. Su respiración se fue calmando poco a poco. Luego apartó la mano de Javier y retrocedió. «Todos me han mentido», dijo en voz baja. «Todos». Recorrió con la mirada la sala llena de invitados conmocionados, se detuvo en Dolores, que sollozaba, en Javier, en Marisol, que ayudaba a su padre a levantarse. «Me voy», dijo por fin, «y no sé si volveré alguna vez». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral junto a su madre. «Adiós, mamá», dijo sin mirarla. «Espero que seas feliz. Ahora no tienes ni reputación ni hijo». Y con esas palabras salió de la casa, dejando a Dolores llorando en el umbral. Ella se arrodilló, cubriéndose el rostro con las manos, y sus hombros se sacudían con los sollozos. Javier se acercó a ella y le tendió la mano. «Dolores», dijo en voz baja, «vamos, tienes que irte de aquí». Ella lo miró a través de las lágrimas con el rostro desfigurado por el dolor. «Tú también me has traicionado», susurró. «Tenías que haberlo detenido. Era nuestro secreto», dijo Javier negando con la cabeza. «Y nuestra culpa. Vamos». La ayudó a levantarse y salieron juntos de la casa, acompañados por los susurros y las miradas de los invitados. El escándalo de la boda se comentaría en el pueblo durante muchos meses, quizá años. Marisol ayudó a su padre a sentarse en una silla. Tenía el labio roto y empezaba a aparecer un moratón en la mejilla, pero en sus ojos brillaba una extraña satisfacción. «Papá, ¿por qué lo has hecho?», le preguntó en voz baja. «Ahora todo el pueblo hablará». «Que hablen», sonrió débilmente Héctor. «Lo importante es que te has liberado de ellos». Carmen se sentó junto a su marido y le secó con cuidado el labio roto con un pañuelo. «Podrías haber resultado gravemente herido», le reprochó, pero en su voz se notaba el orgullo. «Raúl es mucho más fuerte que tú». «Pero no más listo», le guiñó un ojo Héctor. Sabía que Javier no le permitiría pegarme mucho. Al fin y al cabo, hice lo que él no se atrevió a hacer en 30 años, reconocerlo como padre de Raúl. Marisol miraba a sus padres con asombro y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la pesadilla en la que había vivido había terminado por fin. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿A dónde voy? ¿Qué hago?». «A casa», respondió Héctor con sencillez. «Te vas a casa, con nosotros, y empiezas una nueva vida». Marisol miró hacia la salida por donde acababan de salir Raúl, Dolores y Javier. 3 personas que por la mañana eran su familia y ahora se habían convertido en extraños, arrastrados por el viento del cambio que ella misma había provocado sin querer al derramar el vino sobre el vestido de su suegra. «La vida es extraña», pensó. «A veces, los accidentes más insignificantes provocan los cambios más grandes. Un poco de vino derramado y se rompen familias, se revelan secretos, cambian destinos». Lucía, la dueña de la casa, se acercó a ellos con una expresión de sincero pesar en el rostro. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «No pensé que la boda de mi hija acabaría así». «No es culpa tuya, Lucía», dijo Carmen abrazándola. «Algunos secretos no pueden permanecer ocultos para siempre». Lucía asintió y se volvió hacia los demás invitados. «Ya lo han oído todos. ¡Que siga la fiesta! Músicos, toquen». Pero Marisol sabía que nada volvería a ser como antes, no solo para ella y su familia, sino para todo el pueblo. El secreto de Dolores y Javier, el secreto del nacimiento de Raúl, lo había cambiado todo.
Las viejas relaciones se habían roto y aún no se habían creado otras nuevas. Todos se encontraban en el umbral de lo desconocido y, curiosamente, esa incertidumbre no asustaba a Marisol. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre, libre del miedo, de las humillaciones, de la tiranía de Raúl y Dolores. Fuera lo que le deparara el futuro, no podía ser peor que el pasado. Por lo tanto, había una posibilidad de que fuera mejor, y Marisol estaba decidida a aprovecharla al máximo. «Vamos a casa», les dijo a sus padres, ayudando a su padre a levantarse. «Ya basta de sorpresas por hoy». Salieron de la casa, dejando atrás el bullicio de la fiesta, que continuaba a pesar del escándalo. La vida no se detiene por los dramas personales, sigue fluyendo, arrastrando consigo a todos, felices e infelices. Ya estaba anocheciendo. El aire fresco de la tarde refrescaba los rostros acalorados. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo azul oscuro, prometiendo una noche clara. Marisol levantó la vista hacia esas estrellas y por primera vez en mucho tiempo esbozó una sonrisa sincera y libre. El futuro era incierto, pero era suyo, y eso era lo importante.